Federico Ezequiel Santoro Vasallo, uruguayo de 44 años de edad, conocido como Capitán. Él está preso en la penitenciaría regional de San Pedro de Icuamandiyú desde agosto del año pasado, cuando fue capturado por la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, en una operación en el municipio de Mingaguazú, correspondiente ya al departamento de Alto Paraná. Federico Santoro está procesado en nuestro país en el marco de la famosa causa denominada a ultranza Paraguay. De acuerdo con la SENAT y el Ministerio Público, Santoro era el principal operador financiero de su compatriota todavía prófugo, Sebastián Enrique Marcet Cabrera, uruguayo de 32 años, apodado Omelet. Supuestamente Santoro, con su base de operaciones en Alto Paraná, era el encargado de blanquear y de inyectar al sistema financiero nacional la plata que ganaban Sebastián Marcet y el supuesto narco paraguayo Miguel Ángel Isfrán Galeano, alias Tío Rico, quien por su parte se halla recluido en el penal militar de Viñascué. Santoro, alias Capitán, está preso en Paraguay en el caso a ultranza, pero paralelamente también la justicia de Estados Unidos había requerido su extradición por lavado de activos, básicamente por el delito también de lavado de dinero. ¿Por qué? Conspiración para cometer lavado de dinero es el hecho punible que le atribuyen. La investigación está en el municipio de Richmond, que es la capital del estado de Virginia en Estados Unidos. Y es una causa asociada, porque ¿qué es lo que supuestamente hacía Santoro en Paraguay? Recibía la plata de Marcet principalmente e inyectaba en el sistema financiero a través de operaciones fraudulentas. Simulaba compras, simulaba ventas, hacía transacciones bancarias violando las normas de seguridad. Una de esas transacciones fue efectuada a través de un banco de Richmond, Estados Unidos. Y el sistema financiero norteamericano detectó ese ingreso. ¿Sabe cuánto es el importe? $31,000. ¿Cómo lo que los norteamericanos detectan todo y acá no se ve nada? Imagínate, por una transferencia que hizo de $31,000. ¿Y cuán severos son los norteamericanos? Porque automáticamente ese monto es ínfimo, es nada en comparación con lo que circula diariamente por el sistema financiero norteamericano. Y ellos detectaron que en ese mismo periodo en el que operaban en Paraguay, los miembros de la banda desarticulada en la operación a ultranza en Estados Unidos, también se usaba su sistema financiero para hacer circular nomás la plata. Ni siquiera es que invertían en Estados Unidos, no. Usaban bancos de Estados Unidos para una triangulación. Es más, esos $31,000 enviados por Santoro a un banco de Estados Unidos fueron hechos desde Europa. O sea, la transacción llegó a Estados Unidos desde Europa. Se rastreó el banco de Europa y ahí se descubrieron las conexiones que había sido. El que operaba esa cuenta era Federico Santoro. Y por ese hecho le requieren en Estados Unidos por utilizar su sistema financiero para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Pero la magistrada Lizzy Sánchez aclaró en su resolución. Dice, está bien, Santoro se va a ir extraditado a Estados Unidos porque de hecho el propio Santoro ahora se acogió a la extradición abreviada. Pero la magistrada aclaró, él va a ir extraditado a Estados Unidos cuando quede finiquitado su proceso en Paraguay. O sea, queda aplazada la extradición. En los papeles ya está autorizada la extradición. Solo que ahora Santoro seguramente va a ser enjuiciado e hipotéticamente condenado. Una vez que su sentencia en Paraguay quede firme, ejecutoriada, y cuando él seguramente salga en libertad o tenga que salir en libertad de Paraguay, ahí recién va a ser enviado preso a Estados Unidos para responder también por este cargo de conspiración para cometer lavado de activos. Impresionante el caso. Él es, ahí como dice el Zócalo, mano derecha de Marcet, como lo que estaba explicando. Pero la parte que yo no sabía era, Iván, lo que contaste ahora, que él enviaba desde acá a Europa y de Europa iba a Estados Unidos. Sí, la plata. Una especie una triangulación. Una triangulación. Sí. Para evitar, en teoría, ser descubierto. Así mismo, por la trazabilidad. Para evitar que, por ejemplo, pudieran rastrear una cuenta bancaria
Paraguay ya directamente conectada con Estados Unidos. Ellos disimulaban, enviaban la plata primero por Europa y luego aterrizaba ese dinero, ese caudal en Estados Unidos. Uno de esos importes, una de esas transferencias fue, repito, de $31,000. Nada, absolutamente nada. Pero a partir de ese dinero de $31,000 que fue inyectado al sistema norteamericano, se empezó a rastrear las demás operaciones y se descubrió que Santoro ya llevaba efectuando operaciones de esa manera indirectas por valor de 3.500.000 euros, por ejemplo. O sea, al menudeo iba enviando la plata. Así luego se hace. De hecho, este caso de la operación Dacobo, el de tráfico internacional de armas, simplemente para comparar, también se detectó lo mismo. ¿Cuál es la modalidad? Empiezan a enviar ellos dinero desde Paraguay. Cuando es directo, ¿cómo se hace? Un caudal de $100,000. Se parte todito en 5.000 para Rubén Darío, para la cuenta de Iván, para la cuenta de Pablo. Entonces nos llamas pues la atención. Y hay una persona en Estados Unidos que se va y le pide a Iván, préstame tu cédula, Rubén Darío, préstame tu cédula, Pablo, anda por retirar conmigo. Y empieza a retirar los montos de 5.000, 5.000, 5.000, junta los 100.000 y seguramente le da un pequeño porcentaje para cada persona utilizada. Pero así es como operan los narcos. En este caso, digo, Federico Santoro fue descubierto, va a ser extraditado a Estados Unidos, él mismo se acogió a la extradición abreviada, pero recién, luego de que sea condenado seguramente aquí en Paraguay por el caso a ultranza. Comunicación, la doctora Lizy Sánchez, jueza. Buen día, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Aquí estamos con Benru, con Iván, quien te saluda, Pablo Guerrero. Recién estábamos comentando el caso de Santoro y su extradición a los Estados Unidos. Ahora queríamos conocer un poco cuál va a ser el trámite de ahora en adelante, doctora. Bueno, en lo que respecta a la extradición propiamente dicha, nosotros ya quedamos aguardando nos comuniquen del juzgado donde tienen la causa nacional el finiquito o las resultas, ¿verdad? Porque nosotros ya hemos dictado la resolución de extradición. O sea, la persona jurídicamente ya está extraditada. Ahora, la materialización de la resolución está aplazada en razón a la existencia de otra causa penal en la República del Paraguay. Esa es la situación real y efectiva de este momento del caso Santoro. Ahora, una consulta ahí, doctora, y disculpe el desconocimiento, ¿él necesita ser condenado primero en Paraguay o no? No, como condenado no, ¿verdad? Acá hay un montón de situaciones que podrían darse. Yo desconozco realmente cuál es el marco penal que le afecta en la otra causa, ¿verdad? Pero esto puede ser, bueno, a ver un poco, comencemos por el principio. El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública y de la persecución penal, eso está clarito. Entonces, si el Ministerio Público presentara un requerimiento ante la instancia correspondiente y dijera, bueno, nosotros ya no estamos interesados en proseguir esta causa, nosotros realmente nos sentimos ya satisfechos con este tipo de resolución, etcétera, etcétera, entonces el magistrado o la magistrada interviniente verá la viabilidad de la petición. Si no está de acuerdo, seguro que imprimirá un trámite de oposición y si está de acuerdo podría darse la finalización del proceso por otra vía que no sea la de elevación de causa, juicio oral y condena posterior. Esa sería la situación que son las hipótesis, vamos a decir, que podría darse en este proceso y en todos. Doctora, o sea que básicamente la Fiscalía puede adoptar el criterio de que mejor nomás que ya le lleven a Estados Unidos y le da un procedimiento abreviado o incluso desiste de condenarla, algo así es. Sí, señor, así mismo. Así o sea, mismo, como hasta le pueden dejar impune eventualmente en Paraguay, pero para que quede libre y vaya a Estados Unidos. Sí, señor, así mismo. Y ustedes tienen que recordar el caso de Jarvis Jiménez Pavón. Sí.
En el de Jarvis, por ejemplo, él había quedado aquí y bueno, hizo todo el proceso de condena de 8 años, etcétera, etcétera, y una vez cumplido, firme, apelado, etcétera, etcétera, se dio la extradición, pero tuvo que cumplirla primero. Ese caso, por ejemplo, es un caso bastante interesante porque él al inicio también se había acogido a la extradición simplificada. Pero posteriormente vino a desistir nuevamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces se dio la condena de ese caso. Entonces aquí la misma cosa, ¿verdad? Y hemos tenido casos ya anteriores de extradiciones, solamente que no muy mediáticos por las circunstancias que rodean a esta causa. Pero no existe ningún impedimento para que el Ministerio Público analice y vea, ejemplo, cuál es la expectativa de pena que tiene acá, cuál es la expectativa de pena que podría tener en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ver un poquito cuál es la realidad jurídica, ¿verdad? Y la conveniencia, diríamos en un término serio, responsable, de proseguir con esta causa o finiquitarla acá y permitir que esta persona vaya extraditada a los Estados Unidos. Doctora, yo recuerdo un caso y también quiero que me ilustre, si se puede, el del libanés Ali Issa Chamas. Él había sido capturado con cocaína en Paraguay, lo requerían desde Estados Unidos, fue extraditado porque la condena iba a ser superior ahí, pero regresó enseguida, doctora, y lo volvieron a procesar en Paraguay. Eso puede pasar con Santoro. Ya eso, doctora, se va a Estados Unidos Santoro y soluciona su problema con la justicia norteamericana. Vamos a decir que se vaya y queda libre finalmente allá. Él al venir a Estados Unidos ya viene como hombre libre o otra vez debe ser sometido a proceso en Paraguay. No, la causa por la que el fiscal presente un requerimiento conclusivo de criterio, lo que sea, concluye. Eso concluye. Ahora bien, esta persona podría darse el caso que tenga otros procesos o se le abra otros procesos, otra investigación, pero la causa en sí concluye. ¿Por qué? Porque, y acá vamos a ser muy claritos, aquí lo que se exige es que quede el caso resuelto en definitiva. Aquí no corresponde a una salida procesal de suspensión condicional, etcétera, etcétera, que después te vas, venís, continúa acá el proceso. No, aquí no. Se exige una salida procesal. O estás condenado firme, ejecutoriada la sentencia, o tenés un criterio por el cual dice el fiscal, no me interesa proseguir con esta investigación y argumenta por el porqué. Entonces, misma cosa, sobreseguido y termina esta causa, ahí va. La persona que vos me estás diciendo, posiblemente y presumiblemente sí, regresó, pero tenía otras causas o se le inició otra investigación o se lo descubrió en flagrancia en otro delito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ya ninguna relación con una causa donde el Ministerio Público ya haya finiquitado. Entiendo. Ahora, doctora, cuando, digamos, se solucionen aquí los temas del proceso en Paraguay de Santoro, entonces él ya tiene vía libre. En términos prácticos, para ir a Estados Unidos, en términos prácticos, él va sube a un avión comercial, obviamente custodiado, o viene un avión de Estados Unidos. Eso ya en el momento, ¿verdad? En el momento que me informen de todo lo que usted está diciendo, entonces nosotros le comunicamos al juzgado requiriente de que la persona ya está apta. Entonces en ese momento nos informan ya la ruta, el plan de vuelo, las personas. El juzgado analiza si eso es correcto, si está bien. Y si está bien y es correcto, entonces lo aprueba y comienza el proceso. Entonces, ahí en ese momento que nos van a decir si va a ir en un vuelo comercial o si va a ir acompañado, por supuesto, de agentes de seguridad, o si va a venir un vuelo privado a llevarlo, ¿verdad?
Exacto, claro, es una cuestión ya a definir Sí, el último es un momento. formalismo ya que después Claro. se analizará. Y hay que ver también cuál es el impacto, ¿verdad?, de la persona, qué impacto tiene, cuál es su grado de peligrosidad, de marco penal, etcétera, etcétera, como para que pueda poner en peligro un vuelo comercial o circunstancias de esa naturaleza. Además, tratándose de un país tan importante, ellos no tienen reparos ni dificultades para enviar un vuelo privado a trasladarlo hasta su país. No es problema. Para nosotros sí, no tenemos esa disponibilidad para traerle a alguien en un vuelo privado.